El día de hoy les traigo un caso penal 100% real. En horas de la mañana me escribe una persona al WhatsApp solicitando una consulta. Le solicité el RIT de la causa y el tribunal para poder revisar el sistema del Poder Judicial y analizar bien el caso. Después de analizar el caso, de estudiar minuciosamente los antecedentes, he llegado a la conclusión de que la persona condenada puede optar al beneficio de la pena mixta y salir en libertad. Vamos ahora al análisis del caso. Se trata de una persona que, en conjunto con otra, bloquean el paso a otro vehículo, se bajan y mediante intimidación logran sustraer el celular de la víctima. Son detenidas, pasadas a control de detención al día siguiente, se controla la detención, esta es declarada legal, ajustada a derecho y al mismo tiempo se los formaliza por el delito de robo con intimidación del artículo 436, inciso primero del Código Penal. Grado de desarrollo del delito consumado y ambos en calidad de autores. En esa audiencia de control de detención y de formalización de la investigación, el Ministerio Público solicitó al juez de garantía la prisión preventiva. La defensa obviamente se opuso, pero el juez de garantía decretó la prisión preventiva. Frente a esto, la defensa que en su momento tuvieron los imputados apelaron a la resolución que decretó la prisión preventiva, pero esta fue confirmada por la Corte de Apelaciones. Siguiendo con el análisis, el día 26 de octubre del año 2023, uno de los imputados logra negociar con el fiscal del caso un procedimiento abreviado. Se hace factible este procedimiento abreviado en el caso en comento, puesto que el imputado gozaba de irreprochable conducta anterior, atenuante consagrada en el 11 número 6 del Código Penal, y al mismo tiempo al aceptar o asumir responsabilidad en los hechos se configuraría la segunda atenuante del 11 número 9 del Código Penal, cual es la colaboración sustancial. Con esto, uno de los imputados pudo optar al procedimiento abreviado y en dicha audiencia se le concedió la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. Obviamente que el defensor la solicitó, el tribunal la concedió, puesto que cumplía con los requisitos legales, fundamentalmente con el informe psicosocial favorable. Ahora, ¿qué pasó con el otro coimputado, que todavía seguía en prisión preventiva? Recién el día 31 de enero del 2024 se llevó a cabo audiencia de procedimiento abreviado con respecto a él. Este coimputado también gozaba de irreprochable conducta anterior y también prestó colaboración sustancial al asumir responsabilidad en los hechos. Se lo termina condenando a la pena de 3 años y 1 día, pero efectiva en la cárcel. ¿Esto por qué? Porque el abogado defensor privado respecto a este coimputado acompañó informes psicosociales desfavorables e incluso después hizo uno privado y también fue desfavorable, con lo cual el tribunal entendió que no se daban los requisitos para conceder la libertad vigilada intensiva y hasta el día de hoy sigue privado de libertad. Ahora bien, ¿cómo debemos analizar este caso para que pueda postular a la pena mixta o qué debemos tomar en cuenta para saber si tiene o no derecho a la pena mixta del artículo 33 de la ley 18.216 sobre pena sustitutiva? En primer lugar, ¿desde cuándo está privado de libertad? Está privado de libertad desde el día en que se lo detuvo, del día 18 de julio. Ese mismo día se decretó la prisión preventiva. Y todo el tiempo que estaba en prisión preventiva se abona a la sentencia definitiva. Por lo tanto, si él fue condenado a 3 años y 1 día, debemos comenzar a contar esa pena de 3 años y 1 día desde que fue detenido y decretada su prisión preventiva. Es decir, no debemos comenzar a contar recién desde el día en que se lo condena, que fue el día 31 de enero del 2024. No, debemos considerar que él está cumpliendo su pena desde el 18 de julio del año 2023, con lo cual cumpliría 1 año, 1/3 de la pena, el 18 de julio del año 2024. Por último, no basta con que el condenado cumpla 1/3 de la pena privativa de libertad.
sino que se hace necesario que cumpla con otros requisitos que son también muy importantes. En primer lugar, que no haya sido condenado a una pena superior de 5 años y un día, esto es de 5 años y un día hacia abajo. En segundo lugar, que al momento de discutirse la interrupción de la pena no haya sido condenado por otro crimen o simple delito. Además, que tenga en los últimos 3 bimestres, esto es en los últimos 6 meses, conductas buenas o muy buenas. Y por último, y muy relevante, es que cuente con un informe psicosocial favorable de arraigo familiar y arraigo laboral. Como podrán ver, todo caso penal, toda consulta penal debe ser minuciosamente analizada en el sistema del Poder Judicial, e incluso si se trata de una causa vigente se hace importante revisar la carpeta investigativa, todo lo cual implica tiempo, conocimiento y experiencia para que el abogado pueda orientar y asesorar a su cliente de la mejor manera. Ahora, tratándose de la pena mixta en particular, no se trata de un mero escrito. Se hace una solicitud formal al tribunal explicando al tribunal que se cumplen con los requisitos para postular a la pena mixta, pero al mismo tiempo se tiene que oficiar a Gendarmería para que le haga llegar al tribunal los informes de conducta del condenado, aportando el abogado defensor antecedentes tan relevantes como el informe psicosocial para que el tribunal fije una fecha de audiencia. En esa audiencia que fije el juez de garantía, el juez va a escuchar a todos los intervinientes, principalmente a la defensa, que es quien hace la solicitud de pena mixta. La defensa parte argumentando, señalando por qué debiera concederse la libertad al imputado, y por su parte el fiscal podrá allanarse a la petición de la defensa o derechamente podrá oponerse a lo que dice la defensa. La decisión final siempre la tiene el juez, y esto siempre se los digo a los clientes. No significa que porque el imputado o el condenado tenga derecho a una pena sustitutiva, ésta deba concedérsele. No, la ley dice podrá el juez, por lo tanto siempre es facultad del juez conceder o no la pena sustitutiva. Tras escuchar a todos los intervinientes en la audiencia, el juez tomará una decisión acerca de si acoge la petición de pena mixta o la rechaza. Frente a esta resolución procede el recurso de apelación en el plazo de 5 días, recurso de apelación que se debe interponer por escrito ante el mismo juez de garantía. Declarada su admisibilidad, sube a la Corte de Apelaciones, quien en definitiva va a decidir si se acoge o se rechaza el recurso de apelación. Una vez que baja la resolución de la Corte al Tribunal de Primera Instancia, que es el juez de garantía, la resolución se encuentra firme y ejecutoriada. Si se rechaza la pena mixta, se puede volver a postular a la misma en el plazo de 6 meses. Y si se concede, se sustituye la pena privativa de libertad por una libertad vigilada intensiva.